con nosotros en esta sesión virtual del doctorado interinstitucional de Derechos Humanos. La dinámica, como en otras ocasiones, será escuchar a nuestro ponente y después las y los estudiantes, así como los académicos que forman parte de este doctorado, podrán hacer uso de la voz para el intercambio de ideas con nuestro ponente en base en gran parte a la gran cantidad de documentos que se les compartió con el debido tiempo. Adelante, querido José Luis. Muchas gracias, Giovanni, querido, muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con todas y todos en este programa de doctorado interinstitucional, que le tengo pues un gran afecto. Saludo a Liliana Arcos, que pues hemos sido compañeros en mucho tiempo desde que la Ibero se sumó a este enorme proyecto en 2019, si mal no recuerdo. Saludo al doctor Ricardo Ortega, que es mi director en la Ibero, al doctor Giovanni Figueroa, que además pues también tiene la coordinación del programa desde la universidad, y me da mucho gusto ver alumnas y alumnos y destacadísimos especialistas y pues iba a decir militantes, pero sí, ¿verdad? En la causa de los derechos humanos. No está peleado estar en un doctorado con militar en una causa. De ninguna manera, creo que al contrario, creo que la militancia tiene que ver también de donde surge mucho el interés académico por algo que se lleva en la voluntad, en el corazón, y entonces es una amalgama pues muy pertinente. Muchas gracias por esta oportunidad y pues mucho gusto también de que nos recibamos en la Universidad Iberoamericana en este contexto del seminario. Un seminario que pues no había tenido oportunidad de participar, pero que me parece muy relevante para poner los temas. Y gracias, Giovanni, por la introducción y por poner en consideración esto, que yo estaba pensando un poco cómo abordar un tema de la interpretación de los derechos en un sentido pues que les pueda significar algo de lo que a mí me ha significado. Porque en realidad yo quisiera, digamos, compartirles, y por eso quiero que sea una conversación muy franca y muy abierta, lo que ha significado para mí esta línea de investigación en mi propia vida, en mi propia trayectoria académica, de dónde sale, y luego hilarla un poco con lo que está pasando en la Comisión Interamericana ahora, que es el espacio donde yo también hago trabajo académico. De manera que pueda, digamos, tener pues alguna utilidad para, ¿saben qué? Sobre todo para encontrar a lo mejor una ruta epistémica que pueda ser interesante, que pueda tener avenidas comunicativas con los que ustedes ya determinaron como un proyecto de investigación, y que en segundo lugar, ulteriormente pueda también transitar alguna aproximación tangencial con el trabajo que está haciendo la Comisión Interamericana. Nosotros ahora y nosotras tenemos un poco difuminada la Comisión Interamericana, lo digo por mí mismo antes de involucrarme en esto, porque en realidad nuestro foco de atención mucho más radical está en la Corte Interamericana. Y en la Corte Interamericana justamente porque la Corte pues es el tribunal, como ustedes saben, internacional de derechos humanos de la región, porque además las sentencias no solamente vinculan a los estados, que ya sería decir bastante, sino porque además conforman el producto, un jus interamericano, que es una mirada que la Corte Interamericana ha tenido en los últimos años, ¿no? Un derecho común en la región, y que por si fuera poco, en muchos estados, o en varios estados, no son muchos, desgraciadamente en varios estados, pero con especial énfasis en México, pues esa jurisprudencia y el producto de la reflexión interpretativa de la Corte Interamericana se hace jurisprudencia e interpretación y contenido esencial de los derechos humanos a través, por virtualidad, de la aplicación del artículo primero de la Constitución de los Derechos Humanos en México. Entonces, esa es, digamos, la razón de poder articular esto, y en función de eso yo les mandé una serie de lecturas que tienen que ver, digamos, en primer lugar,
con esta reflexión de dónde tengo anclado el sentido de la interpretación en mi propia investigación, y por eso les dejé, pues con ánimo de compartir, 2 lecturas de su servidor relativamente recientes. Me interesa mucho que pudieran involucrarse en digamos, en la estructura actual de la Comisión Interamericana, y por eso dejé 2 lecturas de libros muy grandes, muy amplios, que es el libro que condensa todos los instrumentos del sistema interamericano, los reglamentos, los tratados, tal, la parte introductoria, y luego un compendio fantástico de estos que ha hecho la Fundación Konrad Adenauer, que se agradece mucho, que también es la parte introductoria. Y luego unas resoluciones que tienen que ver con lo último que ha dado la Comisión Interamericana sobre la ruta interpretativa. Esto de la Konrad Adenauer tiene que ver con, de una vez les digo, porque sí me parece que son 2 libros, se descargan de la página de la Konrad Adenauer del programa Estado de Derecho para América Latina. Uno es una convención americana comentada, la parte sustantiva, y luego el otro es este comentario al procedimiento ante el sistema interamericano de derechos humanos, que es digamos, una mirada procesal muy fuerte a todo lo que está contenido tanto en los reglamentos de la Comisión y de la Corte como en los estatutos de la Comisión y de la Corte. Pero fíjense que en esta mirada muy procesal es muy interesante, porque uno cuando dice, ay, es un comentario procesal, qué aburrido, ¿no? Va a ser una especie como de recuento de pasos, datos, secuencias, paso 1, paso 2, tales características. No, es muy importante porque finalmente está tejido desde la mirada de lo que va haciendo la comisión con los casos, con la problemática, y se hace un documento muy relevante. Esto, pues, es lo que está ahí en las lecturas, y esta es la razón por la que dejé esto, ¿no? En las lecturas, como materia de lectura. Ahora, ¿qué tiene que ver con el terreno de la interpretación? Les ofrezco una disculpa porque estábamos con Samara Navarrete, que es una abogada especialista también en derechos humanos, egresada de la Ibero, que me está apoyando. Estábamos tejiendo una presentación y luego dije, no, ¿para qué hago presentación? Digamos, de clase, sino quiero poner las ideas, quiero poner la mesa de la discusión, y perdónenme si hago una disrupción en la metodología, porque a mí me gustaría no separar del todo la exposición, Giovanni, si me permites, de alguna pregunta o de algún comentario, que es finalmente lo que yo quisiera, como también tener una secuencia dialógica, ¿no? Entonces voy a dividir digamos, esta exposición en 3 partes. La primera sería como compartirles de dónde está colgado la idea de la interpretación de derechos, y que en un doctorado puede ser muy relevante, como todos los otros temas, desde luego, pero que puede ser relevante encontrar algunas posiciones que pudieran permitir avanzar, y sobre todo, pues darlo de manera testimonial. En segundo lugar, voy a hablar de esto que decía yo, que es un poco dónde está parada la Comisión Interamericana ahora y desde dónde está tejiendo interpretación. Y en tercer lugar, voy a hablar de algunos problemas que están en el terreno interpretativo de la Comisión, y de algunos cuestionamientos que está teniendo ahora también la Comisión Interamericana desde muchos flancos y desde actores distintos, cuestionamientos que no solamente tienen que ver con cierto escepticismo por los derechos humanos que tiene lugar en nuestro contexto, cierto escepticismo por la ruta civilizatoria, creo yo, incluso, que hemos construido en los últimos 70 años, sino también esos retos están implosionando y lo digo así, en un sentido de implosión, porque es desde adentro, desde los propios estados y desde algunas, digamos, posiciones dentro del sistema,
que están cuestionando algunos de los avances en materia de interpretación. Entonces, esto es importante teóricamente, pero también es importante para situarnos en la ruta de por dónde podríamos pensar algún sentido de interpretación en materia de derechos humanos o algún sentido de una práctica del doctorado que pueda también acompañar, fíjense bien, acompañar pues al sistema, lo que está pasando en el sistema y lo que está pasando en la región. Nosotros, se los digo en algunas pinceladas, quizá ahí va a ser el colofón de la conversación, pero está claro, nosotros pensamos que el derecho a la nacionalidad era un tema que se daba por sentado, ¿no? Y la Corte, digo, la Comisión Interamericana, los órganos del sistema, tienen muy claro que a nadie se le puede privar de una nacionalidad y que no puede haber privaciones arbitrarias de nacionalidad y han tenido claro también poder posicionar obligaciones pues con cierta margen de decisión de los estados en el sentido de la nacionalidad por naturalización. Pero nunca se nos ocurrió que estuviera a debate el otorgamiento de la nacionalidad por jus soli, es decir, la gente que nace en un territorio de padres, padre y madre, padres extranjeros, que está en flujos migratorios y que los estados tienen una resistencia ahora abismal a reconocer la nacionalidad. Un gran problema de una tracción, digamos, sobre lo que hemos construido en muchísimos años. Segundo lugar, nosotros entendemos que el estado de excepción para hacer frente a los temas de emergencia políticos, de inseguridad, es justamente esto, parar la regularidad constitucional y empezar a operar de manera excepcional con ciertos estándares. Lo que no vemos, no entendimos y ahora empezamos a ver con sorpresa es la prolongación de estados de excepción, el gobierno a través de estados de excepción y la gestión de la seguridad pública, no alcanzaría yo a identificar ciudadana a través de estados de excepción. Y además, como lo comenté en una ocasión con el doctor Ricardo Ortega, me lo decía muy bien, la declaratoria incluso de conflictos armados dentro de ese estado de excepción, conflictos armados internos, este es el caso de lo que está pasando en El Salvador o de lo que está pasando en Ecuador, a partir de elementos declarativos y no de una condición constitutiva de algo que se vaya escalando. Entonces, en ese sentido, hay mucho de lo del terreno en materia de interpretación que está surgiendo a través de una problemática compleja en esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está pasando con dónde está puesta la interpretación? Mire, yo empecé a trabajar el tema de la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el orden interno, cuando esto era una cosa, pues muy, digamos, por mi edad y por el momento en que estudié el doctorado, pues me tocó que estuviera esto todavía como una propuesta doctrinal que todavía se miraba con estupor, arriesgada, y que había algunos estados que habían optado por entender el tema de la incorporación de los tratados internacionales dentro de la posición de las fuentes del derecho, ¿no? Y a mí me gustó asomarme al modelo español, porque teníamos un convenio para hacer el doctorado con España. Y el modelo español lo que hizo fue distanciarse de la jerarquía de las fuentes y empezar a entender el tema de la interpretación de los derechos humanos como un tema que tenía que ver con la norma. Y esa fue, digamos, lo que vitalmente me detonó en el sentido de empezar a advertir que las normas llamadas derechos humanos tendrían una, digamos, una conformación, una connotación que les daría algo para complementarse entre unas y otras. Porque el modelo español no habló de jerarquía,
sino habló de interpretación. Las normas de derechos humanos que están en la Constitución se van a interpretar de conformidad con los tratados internacionales. Y esto pues me alegra poder también compartirlo aquí porque veo a gente que está destacadamente involucrada en el tema de la interpretación de los derechos humanos. El doctor Figueroa es un gran experto en esto de la interpretación de conformidad. Y entonces empezamos a pensar en eso y en esto se vino la reforma en derechos humanos. Pero yo siempre pensé que el tema que era recurrente de unir los contornos de las normas en un bloque de constitucionalidad y mandarlo a una interpretación más protectora, que curiosamente se estaba replicando en los tratados con dispositivos concretos y se estaba replicando en las constituciones con dispositivos concretos, no era un tema que estaba solamente en la moda del derecho internacional, no es solamente un tema que estaba en la contemporaneidad de las transiciones democráticas, tanto en los países europeos, España, Portugal, luego en Europa del Este, Rumania, Moldavia, etcétera, o en los latinoamericanos, ¿no? Colombia, después en ese tiempo, pues con la distancia fáctica que separa esa constitución, que fue muy buen ejercicio, Venezuela en 1999, Argentina, sino que tenía que ver con la manera en que los derechos humanos se presentan, ¿no? Se presentan en relación con esa, digamos, mirada de interpretación. O sea, los derechos humanos se interpretan. Entonces, con esta posición teórica, no solamente me permití decir que qué bueno que teníamos un modelo de incorporación del derecho internacional que no era jerárquico, sino interpretado, sino me empecé a pensar que la interpretación pues tenía o podía potenciar otras cuestiones en los derechos, algunas muy importantes, ¿no? Y que así estaba en el derecho comparado. Ahora bien, este sentido, digamos, de la interpretación del bloque de constitucionalidad, de la interpretación conforme de los derechos como interpretación, me parece que fue especialmente disruptivo en México, ¿no? Disruptivo en México teniendo, pues, por un lado los tratados que lo decían, teniendo las constituciones que lo decían. O sea, antes que nosotros, pues ya la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si tienen alguna pregunta o comentario, vamos, porque si no me sigo y quiero ver si puedo potenciar el diálogo. Ya la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo dice en el artículo 29, ¿no? Tú pues no puedes, digamos, interpretar en un sentido lesivo a los derechos y dice la Convención, incluso si tú tienes un ordenamiento más protector, aplica los elementos del ordenamiento más protector. Mírate al derecho interno. Esa es la remisión interpretativa. Y de ahí la Corte Interamericana lo ha dicho en Yatama, ni contra Nicaragua, lo dijo en Petro Urrego, lo ha dicho incluso en los casos mexicanos como Radilla, ¿no? Tu jurisdicción militar es convencional siempre y cuando la interpretes con tus propias disposiciones constitucionales sobre debido proceso y acceso a la justicia. Entonces, la Corte Interamericana lo dice, incluso el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo dice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hay un sentido de interpretación que no solamente hace prevalecer a los tratados, sino que incluso el derecho interno puede ser una manera de entenderse con relación a los tratados en un sentido más protector. Y las constituciones, como les digo, ¿no? Las constituciones, la española, el artículo 10.2, la del artículo 13 de Bolivia, que es maravilloso, el artículo 10 de República Dominicana, el 93 de Colombia, y luego llegó el primero. Y en eso estaba yo cuando entendí, digamos, después de incorporar esto, cómo las dinámicas de interpretación pues le van ganando a otras construcciones, por eso es tan importante decirlo, sobre derechos humanos
que sobre todo en México, un país tan formalista, han prevalecido y han privilegiado, porque lo que yo pienso es que el haber hecho la reforma, el artículo primero, y el haber incorporado estas figuras que ya estaban en los tratados y que estaban en muchos ejercicios constitucionales diversos, a nosotros no solamente nos metió en una corriente muy privilegiada, muy amplia, muy honda de los derechos humanos y de ponernos en tono con los derechos humanos y estar en la onda de los derechos humanos. No, nos metió en una corriente muy provocadora sobre el sentido mismo del derecho. Porque al hacer, y eso a partir de la interpretación, todo esto lo estoy hilando con la interpretación, porque al ser un país tan formalista, en el que la norma jurídica estaba fuertemente atada a la jerarquía, al principio de jerarquía, que no de las normas, ¿no? Porque se dice el principio de jerarquía normativa, no, el principio de jerarquía de las fuentes que albergan esas normas. O sea, ser un país que está vinculado tanto a la jerarquía de las fuentes sin entender que cada fuente tiene diferentes tipos de normas y sin entender las normas, fue una gran provocación. Porque la ordenación de las fuentes a través de una jerarquía, pues evidentemente, ejemplos tenemos miles, ¿no? Miles en la práctica cotidiana. Evidentemente facilitó la posibilidad de resolver conflictividad entre normas simplemente por la caja llamada fuente de producción de esas normas o de aplicación de esas normas. Incluso llegando al absurdo de entender la posición de las entidades federativas con respecto a la federación como una apreciación de jerarquía de fuentes cuando hay un artículo expreso para hablar de competencia en el ámbito de la federación y las entidades federativas. Entonces, esa fue un gran, digamos, una gran choque, pero además virtuosísimo. Y por el otro lado, además de entender las fuentes, México es un país que se ha entendido a partir de las posiciones de poder que se dictan desde el derecho, es decir, las famosas competencias de quienes aplican los derechos. Entonces, la reforma en derechos humanos no fue solamente una manera de entenderse de cara a México al derecho internacional, que sí lo fue, no fue solamente una manera de entenderse frente al derecho comparado, que también lo fue, no solamente fue ponerse en un ayornamiento de disposiciones constitucionales, que también lo fue situar a una norma llamada derechos humanos en el terreno de decir de qué trata esta norma, con independencia de la fuente que la produce. Por eso es el tono del salto de fuentes, de repente normas infraconstitucionales, que si los tratados están arriba o abajo, fue muy provocador, y con independencia de la autoridad que tiene ciertas potestades, que claro que sí cuentan las competencias, ¿no? Pero por eso era, y ese sentido de interpretar la norma en su, digamos, en su fortaleza normativa, permítanme la expresión, pues es lo que provocó tanta dificultad en México para ir entendiendo los temas de la posición de los tratados sobre derechos humanos, pero también de esta necesidad de que, por ejemplo, la judicatura se sacudiera de esas prohibiciones que tenía para tocar la Constitución, para hacer control de constitucionalidad, etcétera. Esa fue, digamos, si ustedes me preguntan, epistémicamente, la gran aportación de la reforma en derechos humanos tiene que ver con eso, con mover las coordenadas de aplicación del derecho en su conjunto y de provocar, quizá por primera vez en nuestra historia, como Estado constitucional y de derecho, una mirada al contenido de la norma con independencia, repito, de la fuente y de quien tiene las competencias para aplicarlas o no. Y esto me parece que se debe a la ruta, digamos, de haber provocado el entendimiento de los derechos humanos como una norma de interpretación, como un elemento normativo
que no se aplica necesariamente de forma literal, que es también otro dictum de la práctica mexicana, sino que se engrosa a partir de la interpretación. Y entonces, pues ahí empecé, digamos, con esto, se los pongo para poder provocar, digamos, lo que ustedes quieran con esto en un doctorado, cómo se puede ir entendiendo el sentido de la elaboración de una aproximación epistemológica a un tema tan crucial, ¿no? Y cómo entender que los derechos humanos no solamente había que incorporar esas disposiciones, 3 en concreto, la de que los ordenamientos con calidad suprema en un estado superior, en un estado, aunque ahí sí se ve no la jerarquía de las fuentes, pero sí la posición de los ordenamientos de carácter nacional, si la Constitución y los tratados internacionales conforman un bloque y luego un bloque interpretado o parámetro de control de regularidad, aunque la Corte considere esos elementos como sinónimos. En segundo lugar, que es la conformación de ese bloque o parámetro, tiene que activar un ejercicio interpretativo para poder determinar 2 cosas: el contenido de los derechos y determinar cómo se va a mover la conflictividad entre varios derechos, 2 o más derechos o valores constitucionales. Y en tercer lugar, entender que la mirada de interpretación siempre va a ser lo más favorable a la persona. Tiene un punto digamos, de estrecha condición con ese principio que llamamos pro persona, y que en los ejercicios constitucionales o en la jurisprudencia de interpretación, pues digamos, estaría dado por esos 3 elementos, ¿no? Y después de eso, de entender esa incorporación, de entender la ruta de la interpretación, además, pues paralelamente con la idea del control de convencionalidad, yo empecé a pensar digamos, en lo virtuoso de ir abriendo veredas interpretativas y entender cómo la interpretación tendría que posicionarse como algo más propio de los derechos. Y ese algo más propio de los derechos lo entendí de estos dispositivos constitucionales relativos al bloque, a la interpretación conforme, al principio de la persona, lo entendí como digamos, como una idea deudora del principio de progresividad. Y entendí que el principio de progresividad, o fui entendiendo que el principio de progresividad, o tratando de entender, o tratando de comprender por qué teníamos que interpretar los derechos humanos y por qué digamos, estructura se ha posicionado de manera tan radical. Empecé a entender que finalmente en el ADN de los derechos está un principio que se llama progresividad, que tiene que ver con un dinamismo de estas normas como elementos de mínimos. Y empecé a atisbar el principio de progresividad y empecé a atisbar también la aplicación directa de la Constitución como una norma de interpretación, digamos, muy clara. Esto, pues, lo he podido ir escribiendo finalmente en 2 libros. Tengo que terminar un libro sobre la interpretación de manera cotidiana, que no he podido terminar porque se vino lo de la Comisión Interamericana. Pero tuve oportunidad de ver 2 temas que tienen que ver con esto y con la aplicación cotidiana de la interpretación. Un tema que tiene que ver con el principio de progresividad en el sentido, pues, más real, que a veces metabórico, como se usa. Es decir, si ya se alcanzó un nivel, digamos, de derechos en su conjunto, el contenido esencial no puede regresarse, sino tiene que subir, y esta subida tiene que ver con los principios radicados en el artículo 1. Y ahí un caso muy, digamos, que me parece paradigmático. Ahí le voy a pedir a Samara que me ayude a escribir estos datos que estoy poniendo aquí para que tengan ustedes ahí a la mano el apunte. Es un amparo en el que tuve oportunidad de participar con el Centro Miguel Agustín Pro,
que es el amparo en revisión 675 diagonal 2022, que acaba de ser resuelto por la Corte, justamente determinando la violación al principio de progresividad radicado en el artículo 1º, párrafo 3º. Y este amparo lo que hizo fue presentar la idea de que la reforma a la Ley General de Víctimas, que quitó una partida presupuestal para los montos de la reparación, una partida presupuestal que ya estaba fija del presupuesto de egresos, con una condición porcentual para determinarla incierta, digamos, a través de los bienes que se incauten en el crimen organizado, pues era violatoria del artículo 1º, párrafo 3º. Entonces, yo colaborando en una estancia que tuve con el Centro PRO para este amparo, pues finalmente se llevó a la Corte y es un ejemplo, creo yo, muy claro de cómo se está en el Poder Judicial empezando a vincular la norma de derechos humanos con el contenido de los tratados, etcétera, pero sí con una ruta muy atinada con el principio de progresividad. Ese es un punto. Y el otro punto sobre el que empecé a trabajar a partir de todo esto es en la experiencia, que eso ya lo tenemos de manera clara en México, pero hay que ir viendo los ejercicios importantes con la experiencia de la Constitución como una norma interpretada y aplicable en un sentido horizontal, aplicable a través de la interpretación a cuestiones muy concretas. Y ahí está el expediente que falló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, 2729 diagonal 2020. Y este juicio tiene que ver con, y ustedes conocieron muy bien el caso porque se difundió mucho, con la obligación de las entidades de los partidos políticos de postular la mitad de candidaturas a las gubernaturas de los estados en los procesos electorales, el proceso electoral de 2021 a mujeres. Es decir, la Constitución establece un sistema de paridad en todos los puestos de elección popular, el artículo 35, y el INE había emitido unos lineamientos para garantizar la famosa paridad en todo. Estos lineamientos fueron controvertidos por algunos partidos políticos, un partido político, no algunos, un partido político y el Senado de la República diciendo que había que hacer una legislación o meter esos criterios en una ley, no derivarlos directamente de la Constitución. Y en el asunto que les comento, la Sala Superior del Tribunal dijo, no, aquí hay un mandato expreso de la Constitución, del artículo 35, de garantizar de forma reglada que haya paridad de género en todos los procesos de designación de cargos de elección popular, y esto en el marco de la igualdad entre hombres y mujeres del artículo 4 de la Constitución, con todo esto de los tratados internacionales, la Convención Belén Pará, etcétera, el sistema interamericano, nos arroja la idea de que la Constitución en bloque de constitucionalidad sea directamente aplicable. No necesitamos reserva de ley, no necesitamos una ley que desarrolle esto, es la Constitución dando un mandato que incluso puede llevar a una regla de lineamientos para que los partidos de los 15 gobernaturas que estaban en juego, pues 7 sean para mujeres. Y entonces en eso he podido llegar, digamos, a estos linderos que tienen que ver desde el bloque, la interpretación conforme, cómo se deshace, digamos, el paradigma del derecho en México, cómo se engrosa la interpretación de conformidad con el principio de progresividad, y ahí estaríamos. Los derechos humanos, en todo este sentido, son derechos que se interpretan. Creo que ahí hay un carril, pues, digamos, de un tono que tiene que ver con cómo se puede ir posicionando ese tema, si en algo les sirve o algo les puede resultar de interés.
Ya me eché 40 minutos. No sé si alguien quiera comentar algo, tiene alguna pregunta. Si alguien tiene preguntas, ahora como está invitando José Luis, o si no, al final de su intervención para poder propiciar. Adelante, Silvano, por favor, y después Geraldina. Se Gracias. presenta de manera habitual, como lo hacemos, ¿no? Por su nombre y la sede. Claro, Silvano Cantú de la Ibero Ciudad de México. Me da muchísimo gusto saludarte, doctor Caballero. Igualmente. Qué gusto estar por acá. La verdad es que tengo dos preguntas muy elementales. La primera es reiterar el interés en que nos compartas estos estándares y criterios que nos acabas de referir, que me parece que pueden ser muy interesantes. Sobre todo el último que mencionas, que no he leído, me parece espectacular porque pues ya permite un nivel de aplicación impresionante. El segundo sobre una inquietud que tiene que ver con la idea con la que juega un poco pues el conjunto de lecturas que nos compartiste y también esta primera parte de tu exposición, cuando se habla de los derechos humanos como una forma, es decir, como un continente discursivo, un marco dentro del cual cabe, a partir de la praxis jurisprudencial, un ejercicio de elaboración de contenidos. Y creo que la comprensión del derecho bajo esta clave puede ser muy productiva, no solo en términos formales jurídicos, sino sobre todo en términos sociales políticos. Pero en tu experiencia, en el diálogo, por ejemplo, con constituciones como la de Colombia, ¿no? Que contempla el derecho a la protesta. Te quedaste un poco pasmado, Silvano. Ahí me... Sí, creo que nos quedamos cuando estabas hablando de la Constitución de Colombia. Sí, lo que quería decir es, ya para cerrar mi intervención, ¿qué nos podrías compartir de tu experiencia y de todo lo que sabes sobre el constitucionalismo en la región, sobre la posibilidad de adoptar en México mecanismos que puedan hacer mucho más accesible el derecho de los pueblos y los grupos a producir derechos, ¿no? Es decir, qué tanto, aparte de la elaboración del contenido del derecho que se desprende de lo institucional, podríamos avanzar al reconocimiento de derechos que se producen en la calle, ¿no? O en el campo, etcétera. Esta era la... José Luis, no sé si quieras ir contestando de una por una o hacemos bloque, como prefieras. Pues a lo mejor vamos de una por una, y o si quieres Gera y Silvano, que ya están en el, digamos, los dos, ¿no? Gera, Vale. y luego ya les contesto a ambos. Vale. Adelante, Geraldina, por favor. No prefieras, José Luis. Muchísimas gracias. Pues les saludo, Geraldina González de la Vega, también Ibero, Ciudad de México. Bueno, la verdad es que tendría muchas preguntas, comentarios. Hay dos que me llaman mucho la atención y que me parece muy interesante la discusión. Una tiene que ver, y creo que en tu exposición, Pepe, lo mencionabas, ¿no? Este reconocimiento de la fuerza normativa constitucional y esta nueva, este nuevo entendimiento, digamos, de esta tensión entre la interpretación y la reforma, que no se ha acabado de superar, ¿no? Que seguimos reformando, y por ahí viene mi primera pregunta para saber como cuál es tu perspectiva. De pronto, el entender, digamos, que los derechos se interpretan, y si los derechos se interpretan, luego, ¿por qué se sigue considerando que la Constitución no es suficiente? O sea, el texto de la Constitución no es suficiente para poder continuar en esa interpretación de derechos, y necesitamos seguir llenando la Constitución de ese reconocimiento textual de derechos. No sé si es una inercia, digamos, de esta, perdónenme la expresión, reformitis constitucional, pero pues sabemos que es una realidad de nuestro país.
y que no acaba de superar esta tensión para la adecuación, o más bien para la aplicación constitucional, digamos, que esté adecuada a la realidad. Esa sería una. Y la segunda, quizá ya tiene que ver con otras cuestiones, un poco más irnos hacia otro lado de la interpretación, pero me interesa justo porque es el tema que estamos trabajando. Tengo el honor de que seas mi director de tesis, la interpretación de derechos humanos administrativa. ¿Hasta dónde crees tú que tendría que llegar? Y yo sé que lo hemos discutido porque, bueno, pues por ejemplo, con el tema de matrimonio igualitario, pues sabemos que fue ahí una cuestión. Entonces, ¿como hasta dónde tendríamos que interpretar los derechos desde la aplicación de las normas en la administración pública para continuar con un respeto al Estado de Derecho y del principio de legalidad? Y ya me callo porque ya usé mucho la palabra. Gracias. No, muchas gracias, Emanuel mío. Déjame contestar si quieres estas dos preguntas más que tienen que ver con algunas cuestiones que me parece interesante. De Silvano, sí, lo que voy a hacer, les prometo, es ahora mismo hacer la presentación de PowerPoint con estos datos y mandárselas para que tengan ahí las sentencias, todo esto, ya que Samara me está también, gracias Samara que estás aquí ayudándome con esto, pero para que lo tengamos más hilvanado. Fíjense que en el terreno de lo que estaba diciendo Silvano, y me quedo con Gera en el tema de la reformitis y en el tema de las autoridades que interpretan derechos. En lo que estaba diciendo Silvano, la experiencia de la Comisión Interamericana es interesante porque la Comisión Interamericana es un órgano muy político, es decir, tiene toda la parte jurídica, tiene toda la parte interpretativa de los derechos, porque finalmente digamos, nosotros entendimos en este símil con el sistema europeo que el Tribunal Europeo, digo, la Comisión Europea llegó hasta el 98, ¿no? Tiene ya fuera de la órbita 26 años, pero en un principio se entendió que las comisiones, la europea, la africana, la interamericana, suministraban el material, los estándares para que luego los tribunales, además de los hechos, que claro, les suministraba el contencioso, pero les daba posición y pie para que los estándares se construyeran ya con una jurisprudencia muy firme. Y es, digamos, una vocación también de la comisión, entenderse como una instancia que suministra el estándar a partir de los hechos que les dan los casos. Pero también resulta que la comisión, y ahí es donde voy a lo que estaba preguntando Silvano, es un órgano que tiene una mirada muy política en el monitoreo y además una instancia que genera también estándares no solamente a partir de casos de lo contencioso, sino de la supervisión en una visita in loco, en una visita de país, en un informe temático, en un informe ante una situación particular, por ejemplo, una elección muy controvertida en Bolivia en 2019 o un estallido con protesta social muy alta en Santiago o en Bogotá, ¿no? Por decir dos ejemplos muy recientes, y en otras ciudades, pero en Colombia y en Chile. Y entonces, a partir de ahí, el monitoreo no solamente genera estándares a partir de casos, sino genera estándares con dimensiones que no están atadas a una cuestión contenciosa necesariamente. Y eso da una riqueza también en el sentido de lo político que hace derechos y de la presencia política que también genera derechos y genera estándares de interpretación. Y debe generar también estándares de reconocimiento, porque lo que estaba preguntando Silvano, es decir, ¿dónde se reconocen otros derechos? Pues en un marco de sistema, pues tienen que pasar primero no a la convalidación normativa, que eso sería la cuestión de una reforma a la Constitución o de una reforma, protocolos de reforma
al sistema, a los tratados del sistema interamericano, y es justo un punto de discusión muy importante ahora en los órganos del sistema, sino que pasan por el tema de la interpretación de los órganos. Y a partir de, digamos, movimientos sociales. Yo estaba ahora justamente hace muy poquito, fíjense, hay un caso, digamos, Mayagna, que nosotros ya tenemos, Mayagna, Aguastingui contra Nicaragua, ¿no? Que nosotros ya tenemos tan, digamos, tan en el corazón de la práctica convencional, digo convencional no como norma convencional, sino ordinaria. Bueno, ahí la Corte Interamericana señaló una cosa que ahora nos parece muy digerible, pero en 2001 no era tanto, y menos en el 69 cuando se hace el tratado. O sea, el derecho a la propiedad privada no es un derecho solamente de carácter individual, liberal, sino es un derecho colectivo, es un derecho también de las comunidades y los pueblos indígenas, y con la propiedad se tiene también una relación que no pasa solamente por las coordenadas del derecho como tal de, vuelvo a repetir, contenido liberal, sino tiene implicaciones de carácter colectivo y también tiene implicaciones de carácter de adscripción de la propia vida a ese territorio. Ese es como se ha ido plasmando, pero me parece que esta connotación que se lleva de lo político a lo jurídico es súper importante. Y creo que en la comisión, para hilar los temas, está habiendo una vuelta también a ese terreno político y a ese sentido de interpretación, que eso es muy importante, que no es solamente adversarial, que es en el sentido de la mirada. Así como la Corte Interamericana tiene la opinión consultiva, la Comisión Interamericana tiene los informes y las visitas. Nosotros fuimos a Chile fíjense, este me pareció un ejemplo muy interesante. Fuimos a Chile con la comisión hace un mes porque en esto del estallido de 2019 se sacó una visita en 2020, antes de la pandemia, poquito antes, y se hizo un informe con recomendaciones para Chile en el terreno de la seguridad ciudadana, la famosa actuación de los carabineros, las Fuerzas Armadas y la profesionalización de la policía. Súper interesante. Y luego me di cuenta que desde 1985 la Comisión Interamericana no iba a Chile. O sea, fue en todos los años 70, pues a documentar la dictadura, es decir, 4 visitas en los 70 y luego en el 85 y luego hasta 2020. Y entonces yo pregunté hay conciencias históricas de la Comisión Interamericana, María Claudia Pulido es una de ellas, y dije, oye, ¿por qué la comisión no había regresado a Chile en visita? Y me dice, fíjate, porque eso coincidió, súper interesante, con las transiciones a la democracia. Es decir, las transiciones a la democracia y los andamiajes normativos mucho más democráticos y mucho más coincidentes con los derechos humanos hicieron que la comisión volteara a ver más el sistema de peticiones y casos. Y entonces el sistema de peticiones y casos era decirle al Estado, tú ya transitaste a la democracia, tú ya tienes un marco constitucional y legal mucho más acorde, pues entonces vámonos a aquellos asuntos donde tú no obedeces tu orden constitucional legal ni a la Convención Americana a través de los casos contenciosos que me van llegando, que además me dan pie, diría la comisión, para llevar y engrosar el sistema en lo que va a ser la Corte Interamericana. Es decir, primero hay una mirada política, jurídica en todos estos regímenes dictatoriales o violaciones graves a derechos humanos que eran con la comisión yendo in situ y desde ahí dictando jurisprudencia, estándares, informes, y luego se perdió para fortalecer el sistema de peticiones y casos. Yo, y creo que muchos de los que estamos aquí nos formamos en medio de esto, cuando empezamos a entender pues una profusión de casos de todos los países, pero una pérdida, digamos, del territorio de la comisión a manera de los informes temáticos que van, o de país, que van sintiendo el pulso de la realidad política y social. Y creo, en eso completo lo que decía Silvano, y también para ayudar con esto, que la comisión tiene ahora una mirada mucho más clara en que no puede dejar
una tarea tan importante o como alternativa a la presentación de casos. Tienen que ser las dos, ¿verdad? Entonces, en eso estamos. Ahora, la pregunta de Gera, pues es que justamente el planteamiento fíjate, el planteamiento de la interpretación de los derechos es una gran provocación. Uno a veces entiende el papel de las cortes y de los tribunales en la dificultad contramayoritaria, pero la dificultad contramayoritaria sigue estando muy en el terreno de lo formal y de la democracia. Es decir, usted aprobó por la mayoría de tantos una norma, ¿por qué ahora estos pocos o estas pocas que están ahí en la corte revierten eso? Porque las minorías no se encuentran representadas. Pero no solamente está en ese terreno contramayoritario, sino está también en el terreno de dotar de contenido a los derechos. Lo que yo pienso es que también el Estado tiene que tener fortalecidas las capacidades de impugnación de eso que hacen los tribunales y fortalecidas las capacidades de lo que está diciendo Silvano, de captar derechos por otras vías que no sean necesariamente las formales interpretativas, de manera que puedan también llegar a conformarse derechos que ulteriormente puedan defenderse en tribunales o no, pero derechos que tengan otra matriz de procedencia, para que no sea solamente esto. Pero eso requeriría, pues, acabar con la reformitis, porque la reformitis tiene que ver también, lo han dicho muchas personas, con esta idea de que además de las fuentes y además de las competencias, hay una suspicacia y una desconfianza entre los actores políticos, y entonces si yo creo que la Constitución es la fuente suprema, pues le pongo todo ahí sin el menor orden. Y eso lo hemos visto en un montón de ejemplos y lo hemos visto ahora con un montón de reformas. Y el otro terreno que decías de la interpretación administrativa, yo creo que es algo muy importante y es algo que tenemos que ir viendo y es algo que tenemos que ir dando. Hay también algunos sectores que eso lo tienen como algo que no necesariamente sería lo más saludable, pero el artículo primero de la Constitución lo dice en un tono muy claro: las normas de derechos humanos se interpretarán. Es decir, hay una especie de, digamos, de previsión, de norma prescriptiva, ¿no? Usted tiene que interpretar quién, pues usted que tenga en su ámbito una norma de derechos humanos, en su ámbito jurídico, ya sea para legislar en torno a ella, ya sea para aplicarla, ya sea para restringirla, ya sea para limitarla en atención a otros derechos, ya sea para suspenderla. Usted que tiene en su ámbito la aplicación de las normas de derecho, debe hacer interpretaciones, y eso tiene que también ver con el terreno de la autoridad administrativa, no de todas, no de cualquiera, pero sí es muy importante que se vayan haciendo estos. Y bueno, desde COPRED se han hecho muchísimas cosas para interpretar con respecto a las empresas, con respecto al tema de los particulares en el sentido de sus implicaciones con derechos humanos, que me parece súper valioso. Hay manos levantadas. Muchas gracias. Enseguida, si te Sí. parece, José Luis, en el Sí, siguiente sí. bloque, entonces sería en el Gracias. siguiente orden: Juan Ortega, después Amir Fajardo y después Nancy Bautista. Adelante, por favor, Juan. Bien, mi pregunta creo que se dirige un poquito más como... ¿Cuál es tu sede, Juan? Perdón, sí, me llamo Juan Ortega y de Baja California Sur. Gracias. Bien, mi pregunta se dirige más como al plano filosófico, ¿no? Porque ¿cómo se sabe que se está beneficiando a la persona? ¿Qué idea está subsumida dentro de la interpretación de estos principios, como el principio pro persona o la progresividad? Porque estos están justificados dentro de un marco constitucional, ¿no? Que busca beneficiar a la persona, pero ¿hacia dónde se dirigen? Porque, por ejemplo, el juez debe considerar un valor para hacer un juicio relacionado a la ponderación o proporcionalidad, ¿no? Y se tiene que observar cómo se realiza este juicio, porque estos juicios pueden reconfigurar el ejercicio de un derecho, ¿no? Entonces, y digo que se tiene que observar porque, por ejemplo, si hablamos como una justificación, la dignidad de la persona,
hace no mucho, el año pasado se concedió la protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la elefanta Eli, ¿no? Que reconfiguraba la idea de dignidad, ¿no? Porque pareciera que el argumento filosófico que apuntan estas decisiones pudiera ser que un ser tenga cuerpo, mente y pueda socializar, ¿no? Pero pues el elefante también, ¿no? Entonces, creo que cuando se habla de argumentación y argumentar derechos humanos que funcionan como principios, se debe de observar, ¿no? Como este argumento que está subsumido atrás de estos juicios, más allá de un aparato constitucional o un aparato positivista, ¿no? Se tiene que observar que existen quizás metavalores o metaprincipios que operan fuera incluso del lenguaje, que se tienen que interpretar, ¿no? Como la libertad, como la vida, para poder tomar en cuenta estas decisiones. Y ya. Adelante, por favor, Samir. Gracias. Buenas tardes, querido José Luis, compañeras, compañeros. Samir Fajardo de la Ibero Ciudad de México. Bueno, primero agradecerte, José Luis, el material. La verdad es que es oro molido. Y para quienes estamos como recuperando un aparato crítico para las investigaciones, pues resulta grandioso que nos acerques este material. Y quiero hacerte dos preguntas, si me lo permite, respecto de tu lectura sobre el sentido de la interpretación constitucional de la norma sobre derechos humanos, ¿no? Primero quiero explicitar que mi lectura, pues es un sesgo sin duda, de tu texto, básicamente es entender un modelo de dimensionamiento de los derechos humanos en clave de las implicaciones jurídicas de los derechos. Me parece que ciertamente, como yo lo evalúo y lo valoro, es un documento que logra preguntarse por la entrada, más allá de lo normativo formal, pero sí desde la dimensión jurídica de los derechos humanos, tanto en esta dimensión constitucional como convencional, sin abandonar este espíritu de discusión sobre lo que tiene que aportar el derecho constitucional y el derecho en general a las discusiones sobre derechos humanos. Entonces, para mí, insisto, seguramente estoy sobreinterpretando, valga la paradoja, el alcance del texto sobre la interpretación. Pero quería preguntarte un poco en esta idea general sobre el texto, si es que tú puedes compartirnos algunos elementos adicionales sobre esta opción que describes de México va por el camino de los derechos humanos y no se queda en el concepto de derechos fundamentales. Si es que para ti hay una trascendencia conceptual ahí, y esa trascendencia conceptual, ¿qué implicaciones tendría? Estoy pensando sobre todo en que ciertas mecánicas, métodos, técnicas de interpretación de los derechos fundamentales no necesariamente, o tal vez sí, no necesariamente en principio sostendría, son directamente aplicables a los temas de derechos humanos. Y eso no solo es una cuestión metodológica, sino que al final termina por definir rutas de análisis de eso que tú llamas, siguiendo a Diego López, el derecho posinterpretado, ¿no? El derecho posinterpretado no es lo mismo en clave de derechos fundamentales de la teoría constitucional que en clave de derechos humanos de la convencionalidad como un concepto más amplio. Y la otra pregunta, abusando de tu generosidad, es si en esta idea de la norma, y es un concepto que yo quise interpretar o entender bajo la idea de que estás desagregando, por lo menos implícitamente lo percibí, entre el enunciado normativo, el texto constitucional y el derecho posinterpretado, que sería la norma, a eso que tú llamas en algunos momentos de manera genérica la norma de derechos humanos. Y si es que esa distinción está en mente y el proceso de interpretación sería de alguna manera la llave que abre la posibilidad de normativizar los enunciados de la Constitución. Es decir, si con el texto tenemos enunciados y el derecho posinterpretado se vuelve en realidad la norma, por lo que la interpretación jugaría un papel clave en la construcción de los derechos humanos como normas jurídicas en el ordenamiento mexicano, en cualquier ordenamiento, pero para el caso del texto en el ordenamiento mexicano, ¿no? Si es que ahí hay un giro entre esto que la teoría de la argumentación llamaría una distinción entre enunciado y norma, la norma como producto de la interpretación, y si es que esa norma es derecho posinterpretado. Me disculpo por abusar del tiempo y te agradezco de antemano por las respuestas. Muchas gracias.
¿Te parece, José Luis? Una más y después abrimos otro espacio para Fátima y Ricardo. Sí. Adelante, Nancy, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Nancy Bautista de la Ibero Ciudad de México. Bueno, yo quería plantear dos preguntas. Uno, un poco relacionado con esto de pensar a los órganos del sistema interamericano como órganos políticos, vis a vis el tema de una interpretación progresiva y cómo frente a estos dos conceptos podemos garantizar esa interpretación progresiva cuando puede existir la integración de una comisión interamericana, por ejemplo, con comisionadas o comisionados que, por ejemplo, en este caso, en la integración actual, no ven al reconocimiento de derechos sexuales reproductivos como el derecho al aborto como un derecho humano e incluso presentan votos disidentes en ciertos informes relacionados con la materia. Pensar que si la integración estuviera más encaminada a una mayoría con este tipo de posiciones, y entonces se pensaría en la posibilidad de que no se garantice esta interpretación de manera progresiva y si iríamos atrás con el reconocimiento de derechos, que bueno, para mí eso es inconcebible, pero como comisionado dialoga con esta posibilidad cuando hay una integración que puede ser un poco, pues, dividida en cuanto a las posturas respecto de este tipo de derechos. Y mi segunda pregunta es un poco respecto de este concepto de principio pro persona y de garantizar la aplicación del derecho, de la norma más protectora, en el caso particular mexicano, después de todo este avance jurisprudencial en la reforma de derechos humanos de 2011, cuando llegamos a la última interpretación que nos habla de las restricciones establecidas en la Constitución como las normas que prevalecen frente a todo en el sistema normativo mexicano, ahí también cómo dialogamos frente a este principio pro persona cuando tenemos casos como pues el caso de Sonpanzlet Tecpile, que justo desarrolla el tema del arraigo y justo pues todos estos argumentos que se ha tenido en los últimos años para pues sacar del ordenamiento jurídico conceptos así que la Corte ya ha dispuesto que no son convencionales y ahí pues más bien cómo se podría operar o cómo desde, como bien lo decía, como militantes defensores de derechos humanos, ahondar para que se dé un verdadero cumplimiento pues de estas sentencias que está emitiendo la Corte Interamericana, donde ya determinó la inconvencionalidad de ciertos preceptos como son el arraigo y la prisión preventiva de oficios en México. Gracias. Gracias. Si te parece, José Luis, con esos tres cerramos para escucharte y después abrimos el espacio para las demás intervenciones. Sí, muchísimas gracias por las preguntas de mucha riqueza y voy a tratar de a ver si puedo ir hilvanando un poco en el terreno de donde hay, digamos, comunes denominadores de las tres, porque justamente también tiene que ver con un momento coyuntural. Es decir, la interpretación misma, a ver si lo puedo poner así, la interpretación misma está en un terreno, digamos, de menos firmeza que lo que creímos anteriormente. O sea, paradójicamente México está afianzándose en la interpretación, creo yo, en el tema jurisdiccional, pues ha sido muy claro en ya los 13 años que tenemos en este tema, mucho más claro. Pero creo que en el ámbito del derecho internacional y de algunas cuestiones, de algunos espacios del derecho comparado, hay un escepticismo con el tema de la interpretación, porque en realidad estamos experimentando una vuelta al momento protagónico, no de la norma y de quien va a tener en sus manos la interpretación de la norma, eso también es político, desde luego, sino a quien detenta el espacio de soberanía popular en el ámbito, digamos, interno, y son los debates que se están también dando de alguna manera ahora en México, ¿verdad? Y también de quien detenta la soberanía como una condición muy particular para comprometerse en términos de un tratado internacional. Es decir, hay una especie de vuelta
a cierto originalismo, como lo está entendiendo, por ejemplo, esta corriente muy asentada en el constitucionalismo norteamericano y en algunas decisiones de la Corte Suprema norteamericana, y un originalismo que tiene que ver con esta interpretación entre literal, pero mucho más histórica. Es decir, ¿a qué se obligaron los estados en un momento determinado y en un contexto determinado? Y esa obligación es inmutable. Y eso se está poniendo en duda ahora tremendamente, porque incluso en el terreno de lo que, imagínense, los órganos del sistema interamericano, tanto la Corte como la Comisión Interamericana ha dejado muy claro siempre que en el terreno de lo que se llaman las obligaciones que pueden aplicarse retroactivamente, es decir, oiga, yo Estado, ¿por qué me tengo que obligar a reconocer en el marco de la no discriminación del artículo 1.1 a la orientación sexual como una categoría, un factor de prohibición de discriminar, si eso no está contenido en el artículo 1.1? Yo no me obligué con eso en 1969. Me están aplicando retroactivamente con una interpretación en la opinión consultiva 24, una cosa que no estaba cuando yo llegué. La Comisión Interamericana ha dicho, no, esto no es una obligación nueva, esto se desprende por interpretación del tratado. Eso ahorita está teniendo un tema de arenas movedizas, y creo que en ese sentido lo pongo para contextualizar las preguntas que me hicieron. ¿Cómo se sabe que se está beneficiando a las personas? Me decía Juan, si mal no recuerdo que me preguntó. Es decir, los linderos de la diferencia entre propersona y progresividad, y esto es el lineamiento de las normas. Yo discursivamente, en el sentido de empezar a pensar los conceptos, me ha parecido que es muy importante definir de qué trata, ¿no? Sobre todo porque cuando hicimos la reforma en derechos humanos, el principio pro persona empezó a aparecer como una especie de idea subjetiva, es decir, que podría ir para cualquier lado. Y entonces yo empecé a pensar que el principio de persona, y en eso contesto con el ejemplo que me posibilitó Juan en la misma pregunta, pues el principio por persona estaría dado como una salida interpretativa ante la conflictividad, porque el principio por persona detona elementos que van a ser preferentemente aplicables y aplicados cuando hay una tensión entre derechos o cuando hay digamos, una restricción que no pueda meterse con el contenido esencial de un derecho, pero más están en el ámbito de la tensión y la conflictividad entre derechos, mientras que el principio pro persona es una condición, digamos, es el motor del derecho humano determinado. Oiga, usted tiene elementos mínimos que ya condicionan su sustancia jurídica, ya pasaron por vía de interpretación de ser pretensiones políticas al terreno de lo jurídico. Sí, bueno, pues esos elementos de mínimos que ya pasaron de las pretensiones políticas al terreno de lo jurídico ya no pueden regresar. Y eso se refiere a el principio de progresividad y la prohibición de regresividad. Se me vienen a la mente ahorita los casos de personas trans en los 80s en el Reino Unido, casos idénticos, ¿no? Rees, por ejemplo, en los 80s, que llegaron al Tribunal Europeo, casos de personas trans que decían, oye, yo tengo derecho a que se me reconozca la identidad, a no ser discriminada porque yo tengo una anotación marginal en un acta, sino una expedición del acta de nacimiento con la nueva identidad, y luego a poder contraer matrimonio, por ejemplo, con esta nueva identidad. Y el Tribunal Europeo dijo, no, pues eso es margen de apreciación, eso está en el terreno de lo político. Está bien tu lucha, te aplaudo, qué bien, ahí vamos todas y todos, pero esto es una cuestión jurídica. Hay margen de apreciación, el Reino Unido no está violando la Convención Europea por no conceder que tú tengas toda una serie de adecuaciones administrativas
ante la nueva identidad, ¿no? Y unos años después, no muchos, casos idénticos con una nueva mirada del propio Tribunal Europeo, entendiendo el derecho a la identidad sexogenérica, dijo, nada, esto es violatorio del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Reino Unido tiene la obligación de expedir una nueva acta. Esos casos siempre me han llamado la atención porque son en un poco tiempo casos muy similares, pero cómo pasa del terreno de la lucha política al terreno de lo jurídico, que identifica como un mínimo exigible ya dentro del derecho a la identidad sexogenérica, el derecho de que cuando no haya concordancia entre el sexo de nacimiento y la identidad sexogenérica posterior, o sea, el cambio, tiene que haber una reconformación de la estructura administrativa con respecto a la identidad en las actas de nacimiento. Y eso ya no estaba en el terreno de lo político, sino estaba en el terreno del derecho duro como un elemento ya de progresión que no puede ser disminuido. Entonces, el principio de progresividad yo lo veo más en el terreno del mismo derecho creciendo en su conformación y en los niveles de ejercicio que no pueden reducirse, mientras que el principio de persona me parece que es una salida a la interpretación que se hace en casos de aplicación de normas de derechos humanos, sobre todo en temas de conflictividad. ¿Cuál norma vas a elegir o cuál elemento normativo? Pues la que proteja con mayor eficacia a las personas. Ahora, ese es el terreno de la progresividad y el elemento pro persona. En el tema de la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales que decía Samir, y el tema del derecho posinterpretado, yo creo que yo fui digamos, una persona que me pareció muy fantástica la reforma en derechos humanos, pero más que entendiendo el tema de las dificultades interpretativas o del terreno en que la interpretación estaba puesta en el ámbito de los derechos fundamentales y no así u otras coordenadas en el ámbito de los derechos humanos, a mí me pareció una liberación democratizante de los derechos, ¿no? Es decir, no solamente, casi el lugar común dice, bueno, es que era muy importante que México hiciera esta apuesta por la nomenclatura de derechos humanos, porque era una manera de acercarse o aproximarse al derecho internacional de los derechos humanos. Yo soy de los que piensan que en realidad la última palabra no está en el derecho internacional de los derechos humanos. La última palabra está en la norma de derechos humanos, que tiene elementos de mayor protección, de mayor progresión, de mayor eficacia, esté donde esté. Pues es lo que finalmente nos ha enseñado este sistema de derechos humanos radicado en las constituciones democráticas y en el derecho internacional. Pero yo lo que advertí es que en realidad a veces las constituciones eran un pretexto para dejar sin mayor calidad de protección aquellos derechos que, siendo humanos, no fuesen derechos fundamentales. Ese es digamos, el ámbito en que yo dije, bueno, por esto, me parece que es la idea, porque había constituciones como la mexicana, claramente, ¿verdad? Donde si no estabas en el ámbito de las garantías individuales, pues te quedabas sin protección. Y los derechos políticos como prerrogativas ciudadanas, pues se causaron muchos estragos efectivamente ante un régimen pues autoritario para no poderse potenciar, y es claramente el mensaje que dio el caso Castañeda de la Corte Interamericana. España también con los famosos principios rectores a los derechos sociales, es decir, tienes tú derechos VIP que luego no puedes entenderlos de otra manera porque no tienen la calidad de derechos fundamentales siendo derechos humanos. Y en las constituciones que fueron pioneras en entender los derechos fundamentales constitucionalizados, pues así sucedió. Era muy difícil que esas constituciones albergaran otro sentido de los derechos que el derecho internacional sí estaba permitiendo tratar, precisamente por la cobertura del derecho internacional, no por otra cosa, sino un poco más horizontal quizá. Y aunque entiendo que en México
en México esta discusión es muy apasionante, ¿no? Porque lo que estás diciendo, si no lo leí mal, bueno, es que hay elementos de interpretación, de reparación, de la misma articulación interpretada, la diferencia entre el enunciado norma, que además tendría que ser como después del enunciado te daría normas posinterpretadas, pero en la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales hay rasgos normativos que no son derechos humanos, ¿no? Hay un ejemplo, el derecho de las personas trabajadoras a recibir utilidades, bueno, es un derecho constitucional, pero no humano necesariamente, pero sí afincado en un derecho humano. Y quizá ese sería el sentido más preclaro de esta gran apuesta por la expresión de derechos humanos y porque quizá yo entendería que de cualquier manera hay derechos, todos los derechos constitucionales están afincados en derechos humanos, no sé si me explico, es por ahí iría la expresión. O sea, eso la Corte Interamericana lo ha desarrollado muy bien en el terreno, por ejemplo, de los derechos de las personas morales, en esa opinión consultiva lo desarrolló muy bien. Lo ha desarrollado muy bien en otros temas. Por ejemplo, cuando se plantea por ejemplo, el famoso derecho a la reelección indefinida, ¿no? El derecho a la reelección indefinida que algunos se planteaban como una posición teórica de que debía ser recogida por vía de interpretación, es decir, hacer una interpretación que después normara un enunciado. La Corte Interamericana dijo, no hay no solamente una disposición normativa específica como enunciado en el derecho comparado de los estados de la región, ni en los tratados fundantes del sistema interamericano, ni en el derecho internacional, ¿no? Si no hay un enunciado normativo de esta característica, pero tampoco hay en el derecho consuetudinario nada parecido, ni hay en el derecho interpretado nada parecido. Por lo tanto, podemos advertir que no hay un derecho humano a la reelección. Eso se tendría que ver con la secuencia de que no podría haber un enunciado determinado a través de una norma que se hubiera elaborado de sentido de interpretación, ¿verdad? Esa es la posición que yo tengo. Ahora, si hay una falta de armonización, digamos, en lo que México hizo con albergar en el artículo primero el reconocimiento de los derechos humanos, con muchos enclaves que todavía quedan. Yo no sé, por ejemplo, en el amparo, ¿no? El amparo extrañamos un efecto reparatorio mucho más amplio. Yo me acuerdo una vez que el ministro Saldívar fue a la Ibero hace algunos años, antes de ser presidente de la Corte, y alguien le preguntó de las reparaciones ante violaciones a derechos humanos. Y él dijo, bueno, es que hay que generar otros mecanismos para reparar derechos que no sea el amparo, porque el amparo no está hecho para esto. Claro, el amparo está hecho para una especie de derechos que tienen que ver con el sentido liberal que teníamos para las garantías individuales. Esa falta de armonización sí me parece que todavía está en el ámbito del derecho mexicano. Nancy Bautista trae a colación un elemento pues una consideración muy fuerte ahora, que es cómo en la comisión está teniendo lugar esta discusión, y que es una discusión que yo creo que está permeando todos los espacios como una discusión anti-interpretación, y tiene que ver con esto que está diciendo, cómo pueden albergarse criterios que no son de matriz convencional estricta, sino que se pueden operar con una militancia en derechos humanos, porque finalmente la manera de entender la interpretación efectivamente no es solamente a partir de dispositivos o de enunciados, sino es en forma de entenderlos en la manera como yo he tratado de comunicar del sentido de progresividad que se hace conducente a través de realidades sociales que se van entendiendo e introyectando. Pero estamos en un momento de verdad que necesitamos defender esto, defenderlo porque no solamente le estoy hablando
desde la parte teórica, digamos, sino de la parte de la militancia por una consideración muy eficaz de 70 años de progresión de los derechos. Y eso es el sentido que yo quisiera poner en las preguntas. Algo tan sencillo como esto. Miren, en la comisión hace algunos años, la comisionada Yulisa Mantilla, lo puedo decir porque es algo que hizo ella público y que lo hizo con mucha convicción, dijo, ¿cómo es posible que la Declaración Americana se llame Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre a estas alturas? Vamos a promover una apertura para que haya un protocolo de reforma para cambiarle el nombre a esa declaración. Que eso hubiera sido hace algunos años algo muy celebrado y algo muy importante y se hubiese celebrado. Pero muchas instancias, incluso la Comisión Interamericana, le dijeron, no, comisionada, si ahorita abrimos la declaración a la voluntad de los estados, quién sabe qué saquemos de esa declaración. Muchas cosas muy graves y no necesariamente el cambio de la denominación. Es un retrato de los tiempos que están corriendo ahora. Muchas Gracias, gracias. José Luis. Enseguida tiene la voz en el siguiente orden Fátima Monreal, después Ricardo Castillo y después Gabriela Lucero Hernández. Adelante, Fátima. Muchas gracias, doctor Giovanni, y buenas noches a todas y a todos. Yo soy Fátima Monreal, también de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctor José Luis, siempre un deleite escucharle, leerle. Gracias por todo el material que nos compartió. Ha sido realmente muy rico poder disfrutarlo. Y mi pregunta, pensando un poco en todo este proceso evolutivo de los derechos humanos posterior a la Segunda Guerra Mundial y en los retos a los que se han enfrentado, mi pregunta va un poco encaminada a cuáles son los principales retos que advierte en el tema de la interpretación de los derechos humanos en la comunidad internacional, sobre todo ahora ante posiciones detractoras, por ejemplo, de la interpretación amplia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias, Fátima. Muy bien. Gracias. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Yo soy Ricardo Castillo. También soy de la Universidad Iberoamericana. Y me surgieron unas preguntas respecto a la Organización de las Naciones Unidas está desarrollando o ya desarrolló la cumbre del el Pacto Mundial, ay, perdón, se me fue el nombre, pero Cumbre del Futuro, perdón. Desarrolló la Cumbre del Futuro y ahorita ya está con el Pacto del Futuro en el 2024. Mi pregunta es, ¿cuál es el trabajo que está desarrollando la Comisión Interamericana en materia de derechos humanos digitales? Esa es una. Y pues bueno, dado el avance que se han dado en las violaciones a derechos humanos a través del uso de las tecnologías, obviamente aquí yo, con las lecturas que nos compartió, estoy muy de acuerdo en la interpretación que se le tiene que dar, no tanto una reforma, no tanto una creación, sino interpretaciones a violaciones interseccionales, pero con el uso de la tecnología. Y mi pregunta es derivada de lo que se ha considerado en la resolución 4/2023 que nos compartió. ¿Por qué hasta el momento no se han considerado las violaciones a derechos humanos digitales que tienen repercusiones directamente en la dignidad como violaciones graves? Esas son mis preguntas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Adelante, por favor, Gabriela Lucero. Hola, mucho gusto, doctor, aunque sea por esta vía. Conocerlo, muchas gracias por su exposición. La verdad es que los textos me han servido mucho para un poco entender esta parte de los derechos humanos como conceptos históricos. Pero bueno, yo tengo una pregunta sobre las fuentes del derecho. ¿Qué opinión le merece a usted la sujeción de la resolución de los conflictos indígenas, de los pueblos indígenas, hablando del pluralismo jurídico y del derecho consuetudinario indígena, con respecto a las instituciones jurisdiccionales ordinarias, nacionales e internacionales,
no sé si le parecería a usted la violación al derecho humano de la autonomía de los pueblos, autonomía y territorio de los pueblos, y si existen a lo mejor algún criterio de la Corte o de la Comisión respecto de generar condiciones para que se respeten estos pluralismos jurídicos dentro de un territorio nacional. Sobre el concepto de territorio, bueno, me llamó mucho la atención porque se habla de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, el concepto de territorio viene a partir de una cuestión mucho más antigua que es de la conquista, ¿no? Hablando, de este derecho fue apenas muy reciente su reconocimiento. Entonces, bueno, quería hacer esa puntualización por lo que respecta al concepto de territorio, pues es de una época reciente y surgió a partir de una realidad cotidiana, histórica y de una lucha de los pueblos indígenas respecto de este derecho como concepto. Y bueno, otra cuestión que me gustaría comentarles, ¿qué opinión le merecen los mecanismos actuales para el cumplimiento de sentencias nacionales e internacionales respecto del ámbito administrativo para garantizar su respeto y su cumplimiento cabal? Por ejemplo, me llama mucho la atención en algunos temas de amparo que los cumplimientos de las sentencias, la Corte se limita muchísimo por falta de conocimientos o por falta de personal para poder saber o tener conocimiento completo del cumplimiento de sus sentencias, por ejemplo, en respecto de temas ambientales, que son muy técnicos, que requiere de ingenieros ambientales, agrónomos, etc., ¿no? Y bueno, y otra de las preguntas es ¿qué le parece a usted o qué opinión le merece la crisis de la creencia de la justicia y de los derechos humanos por la tecnificación del derecho respecto de la accesibilidad a la justicia como derecho humano, hablando de la democratización de los derechos? Y bueno, es todo. Gracias, Lucero. Si te parece, José Luis, con esas tres por ahora y después abrimos otro bloque. Bueno, muchas gracias a los tres a Fátima, a Ricardo Castillo y a Gabriela Lucero por estas preguntas. Yo quisiera empezar con esto de los retos de la comunidad internacional frente a la interpretación, que me pareció que puede también ayudarnos a entender cómo está esto, en qué áreas, digamos. Ahora yo les decía que hay un escepticismo en torno a toda esta cuestión que he tenido la oportunidad de exponerles aquí sobre la interpretación. Y hay algunos retos que me parece muy importante sobre los temas de conjunto. Y yo los voy a enunciar a continuación. El primero tiene que ver con con la derivación interpretada del dispositivo que habla de la interpretación de la Convención Americana, que es el artículo 29. Del artículo 29 de la Convención Americana se ha derivado el principio pro persona y se ha derivado una catalogación de interpretación que es muy mentirosa, pero muy fuerte, que es la interpretación evolutiva. Es decir, el artículo 29 dice que la Convención Americana no puede ser tomada de pretexto si hay elementos más protectores en los ordenamientos nacionales o en otros tratados incluso, o en la práctica de los estados, o incluso en derechos que se ejerzan a partir de la dignidad humana y que no estén contenidos en tratados. O sea, esa disposición alude de alguna manera indirectamente o tiene su sustento en la progresividad, y lo que está exponiendo objetivamente es el principio pro persona. Pero ahora se dice que esta interpretación evolutiva, pues lo que ha hecho es obsequiar en manos del intérprete una serie de nuevos derechos que no están directamente en los tratados internacionales, ¿no? Pero digo, ejemplos de esta interpretación evolutiva, pues lo tenemos en la propiedad, el sentido de la propiedad colectiva para las comunidades indígenas como un derecho de identidad, lo tenemos en los factores de prohibición de discriminar que han sido desarrollados en opiniones consultivas o en casos contenciosos, ¿no? Es decir, derechos autónomos como sujetar el derecho a
al sufragio pasivo en relación con el derecho a la representación, que ese es un derecho, y que entonces haría imposible la reelección presidencial indefinida. Pero hay todo de veras una especie de andanada en contra de lo que hemos conocido como interpretación evolutiva. Otro tiene que ver con el valor de las opiniones consultivas como generadoras de jurisprudencia vinculante. Hay una tendencia ahora a tratar de reconducir el ámbito de la elaboración de estándares interpretativos en la Comisión Interamericana y de la elaboración de jurisprudencia vinculante en sede de la Corte Interamericana única y exclusivamente, pero es una dimensión adversarial, pero sí, única y exclusivamente a lo que se construyera en casos contenciosos. Es decir, la opinión consultiva, que sería igual que un informe de país de la Comisión Interamericana, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, se lo digo, digamos, no es una infidencia, nosotros tenemos delante la tarea de hacer un informe sobre independencia judicial que dé alcance al de 2013, que ya tiene pues ahora 11 años, y que hay que posicionar en términos de lo que está pasando ahora y dar estándares. Pues seguramente la Comisión Interamericana va a dar estándares sobre el sentido de la manera de tener elección popular sobre jueces y juezas, y si esto afecta o no la independencia judicial, y esos estándares se van a dar digamos, no en el contexto de un caso contencioso, sino de un informe temático. Entonces, así como la Comisión Interamericana genera estándares en informes y la Corte Interamericana genera estándares en opiniones consultivas, jurisprudencia en opiniones consultivas, que luego sirven en casos contenciosos, ¿no? Caso María contra Argentina, bueno, tiene que ver con niños y niñas, opinión consultiva 17, y tiene que ver con personas privadas de libertad o adolescentes en conflictos con la ley, opinión consultiva 29. Y hay una tendencia también que hay que reforzar y volver a plantear del peso y del valor vinculante de la opinión consultiva. Ahí van dos. El tercero, lo que yo les decía, de entender que los estados no se obligaron a contenidos o desarrollos que no tengan que ver con lo que estaban justamente y precisamente en el momento de la ratificación del tratado, ¿no? Bueno, pues si así fuera, imagínense todo lo que se caería en términos de jurisdicción militar y derecho al juez natural. Tercero. Cuarto, el tema de si los organismos del sistema tendrían que empezar a hablar de margen de apreciación, así como se dice que lo ha hecho en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a lo largo de estos, desde 1950 a la fecha, ¿no? Que el 53, que empezó la operación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya concretamente. Bueno, esto evidentemente los órganos del sistema han sido mucho más reactivos a hablar de margen de apreciación porque la conformación de un derecho común, que es algo a lo que poco a poco han llegado, pues va en contra de establecer criterios de margen de apreciación. Pero a este día aproveché para decirle esto a partir de la pregunta de los retos frente a la interpretación. Ahí les pongo 4 que son los que se están dando de manera muy alta en los organismos del sistema a instancia de los estados. Me preguntaban también sobre los derechos digitales. Fíjate que yo pienso que no están suficientes, no estamos todavía hablando del tema de manera clara. La Relatoría de Libertad de Expresión sí tiene mucho en el sentido de empezar a avanzar con posiciones en el terreno de derechos digitales, especialmente en la privacidad, pero no han dado una resolución o una mirada o un informe que eso hace falta. La Comisión Interamericana ha empezado a pensar mucho en el terreno de la inteligencia artificial, no como metodología de aplicación de conocimiento, sino como en el terreno de la inteligencia artificial frente a derechos humanos. Y eso es un trabajo que está
en ciernes, pero que es importante que lleguemos pues mucho más pronto que tarde, ¿no? Y lo que decía Gabriela en el sentido del pluralismo jurídico con respecto a jurisdicciones internacionales, el reconocimiento de autonomías dentro de este pluralismo, pues yo creo que estamos todavía muy lejos porque eso todavía yo creo que trasciende, digamos, de alguna manera la forma de la vinculación de los estados hacia los tratados internacionales. Por ejemplo, en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, pues los organismos del sistema se han movido mucho entre propiedad, no discriminación, consulta previa, ¿no? Que sería más o menos el eje de los tres aspectos. Muy bien, pues ahí me quedaría con esto. Hay más gente que está preguntando, ¿verdad? Creo. Sí, seguiría, por favor, Alonso Aranda y después Rosario Gutiérrez. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, soy Alfonso Aranda, soy de la Universidad de Guanajuato. Y la pregunta, doctor, es precisamente acerca de lo que hemos estado hablando, acerca de la progresividad y la no regresión de los derechos humanos, tomando todo este tema tan importante, en particular el artículo 123 de la Constitución, donde no hay progresividad en cuanto a que seguimos excluidos a cierto grupo como son los policías y los militares, ya que él mismo dice que se regirán por sus propias leyes y esto deriva que a la hora de que se rijan, prácticamente por jurisprudencia se dice que son de carácter administrativo. ¿Cuál es su opinión acerca de esto, doctor? ¿Cómo vamos a lidiar con esta violación al principio de progresividad y universalidad de los derechos humanos conforme a lo que hemos estado tratando con usted? Gracias, Alonso. Adelante, por favor, Rosario. En ese sentido va como con el tema perdón, yo soy Rosario, también soy del doctorado de Ibero, y va en ese sentido como vinculado a la pregunta que hizo Gabriela Lucero en cuanto a la parte del territorio, ¿no? Y al principio pro persona, ¿no? En este caso, yo soy ingeniera ambiental, he visto como todas estas convenios internacionales y el reto que es como la integración de los pueblos indígenas a este tipo de derechos, ¿no? Y dentro de uno de los principios también está la parte del principio pro natura. Entonces, relacionado a esta parte de la autonomía de los territorios de los pueblos indígenas, ¿cómo podríamos, o bueno, no sé, ahora que yo escuché esta parte de romper a lo mejor los nombres o cambiar detalles de integración de los derechos, o sea, realmente no sé si sería como tan viable poder luchar como por este principio pro natura que tendría que ver con el uso del territorio, la gestión integral dentro de los mismos usos y costumbres de los pueblos, si realmente pues podría ser como en beneficio del goce de los derechos humanos o solamente abriría como una caja de Pandora también, tal vez obstaculizando otro tipo de derecho que nosotros podríamos tener como pueblos indígenas, ¿no? Y otra pregunta, aparte de estos retos que tiene la interpretación jurídica, me gustaría saber en el reto realmente de la interpretación en español, en inglés, no sé cómo se haga, si hay alguna otra visión que pudiera comentarme acerca de esta interpretación en lenguas indígenas, que obviamente también pues tiene otro tipo de sentido que va ligado a la cosmovisión, y no sé si a nivel, o sea, de la Corte o del sistema interamericano de derechos humanos hay algún tema en debate o que pueda como orientarme un poco más para conocer ese tipo de casos. Gracias. Por ahora serían las preguntas que están anotadas, José Luis. Si te parece, damos contestación a estas dos. Eventualmente, si no hubiera alguna más, pues ya continuaríamos con tu intervención o el cierre, dado que estamos a 15 minutos de cerrar la sesión de este seminario. Sí, ya casi nos vamos, pero sí, yo digo, lo que yo escuché en este terreno sobre el artículo 123, que a veces no se compadecen de una interpretación progresiva y evolutiva sobre los derechos de los pueblos indígenas, el tema pro natura y el tema del territorio, me parece que son alcances
que tendríamos que estar dando a través de instar a los órganos, bueno, pues nacionales. El ámbito mexicano es muy particular porque se ha movido en el terreno de los formalismos. Por eso les decía yo, los formalismos a través de las fuentes y su ordenación, a través de la excesiva producción de disposiciones normativas hasta lo más reglado, y en el tema muy fuerte de la competencia de los órganos. Entonces, si no está en la jerarquía de las fuentes en un nivel alto, si no está desarrollado en un dispositivo normativo, ¿no? Explícitamente, y si no está en, digamos, en la atribución expresa de lo que pueden hacer, claro, en este principio de solamente lo que les está permitido pueden hacer los funcionarios, pero que eso también colisione con el terreno del ámbito de interpretación más amplia. Eso tendríamos que llevarlo a toda la problemática que tenemos para destrabar los grandes problemas que tenemos en el país sobre el sentido de interpretación en este terreno del 123, pero en muchos otros. Y en eso también tiene que ver con la posición que ahora tienen los organismos internacionales como garantes del sistema, porque precisamente si en México ha faltado provocar las salidas interpretativas, en el ámbito interamericano está ahora poniéndose en tela de juicio lo que los organismos han provocado a través de la interpretación. Y eso con condiciones que no llegan, por ejemplo, en el ámbito de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, a un margen mucho más amplio de reconocimiento como el que se ha expuesto. La Comisión Interamericana, hay un informe que lo recomiendo mucho de 2019, no tiene mucho, que es sobre pueblos indígenas y tribales y sus derechos. Es un informe temático 2019, ahí en la página de la comisión lo encuentras, de los muchos informes temáticos que están saliendo ahora. Y yo les quería nada más, quizá gracias al doctor Giovanni Figueroa, para redondear, digamos, la exposición. Está en el terreno de la interpretación, está en el terreno de los debates que hay ahora contemporáneos, y están en el terreno también, digamos, de problemática que quiero enfocar, ya la expresé de alguna manera al inicio de la sesión, pero que se está abriendo mucho con una provocación en los órganos del sistema. Y esa problemática tiene que ver con, por ejemplo, qué hay y que vienen discusiones muy amplias en esto, y que finalmente quisiera como provocar su atención para efectos de lo que quisieran ustedes hacer en su trabajo de doctorado, puedan hacer en su trabajo de doctorado. La primera tiene que ver con la relación entre democracia y derechos humanos, es decir, sociedad y derechos humanos, y establecimiento de las coordenadas democráticas para el ejercicio de los derechos humanos. Y eso tiene que ver entonces con el sentido que tanto la Comisión y la Corte, un sentido que es una aproximación, creo yo, novedosa, se le está dando a la necesidad de contar con estructuras democráticas solventes para el ejercicio de los derechos. Tiene que ver mucho, no solamente con la Convención Americana, sino con la Carta Democrática Interamericana. Y tiene que ver mucho con el entendimiento de los derechos políticos como derechos de la polis y el derecho a tener instituciones de la democracia, no solamente en el marco estrictamente de derechos políticos electorales, que es de los que habla el artículo 23, ¿no? Votar, ser votado, participar digamos, en las funciones públicas, o ser propuesto o electo para una función dentro de la función pública también. Participar en asuntos públicos, ser propuesto para estar dentro como funcionario o funcionaria, y votar y ser votado. Sino este margen de lo que habla la Carta Democrática Interamericana, de la condición necesaria de los derechos humanos y su ejercicio para medir la calidad de vida democrática. Y eso tiene que ver con una serie de discusiones que se están dando en el papel que juegan los órganos de poder público como equilibradores del poder, de los contrapesos,
de los órganos con autonomía constitucional o legal, de la independencia judicial y sus problemas. Es decir, todo esto que decíamos ahora y que en México pues hay un debate interesante en esto sobre elegibilidad, sobre periodos largos en la función, sobre un sistema de responsabilidad mucho más reforzado hacia la judicatura o estos órganos con autonomía, ¿no? Y eso lo estamos viendo tanto en los informes, pero también van a llegar una serie de consideraciones y de juicios y de casos muy importantes ante la Corte Interamericana. Le recomiendo mucho un caso que se dio a conocer la semana pasada, resuelto apenas en noviembre, a finales de noviembre, el caso Gutiérrez Navas contra Honduras, que es el tema de cómo tiene que haber condiciones muy precisas y acotadas para llevar a juicio político a integrantes de la judicatura. Ese es un tema que tiene que ver con democracia y derechos humanos. El segundo eje, digamos, no tema, sino eje, tiene que ver con los alcances de los derechos humanos en relación con fenómenos sociales que están provocando respuestas de los estados. Y un fenómeno muy, muy fuerte tiene que ver con, digamos, todo el tema de la criminalidad organizada, que ahí no hemos todavía, los órganos no se han pronunciado mucho en el sentido del tema de las drogas. Es un tema que falta mucho porque los órganos del sistema se metan a fondo. Es un tema delicado, pero yo creo que vale la pena empezar a hablar de regulación, porque efectivamente la criminalización tiene condiciones para cometerla muy fuertes y tiene que ver con lo que ya dije, estado de excepción, conflicto armado. Y otro tiene que ver con otro fenómeno que es la movilidad de personas, sobre todo de tipo forzado, los desplazamientos, los flujos migratorios y todos esos estatutos que por temor se están desarrollando y que son verdaderas regresiones, ¿no? Por ejemplo, la conducción de muchísimas personas, de miles de personas, hacia la patria, ¿no? Ante un temor de flujos migratorios. En eso estamos paradas en la comisión ahora. Con todo esto, y bueno, pues la idea era poder desarrollar estos contenidos de cara al momento interpretativo que vivió México y de cara a una pues conducción de ciertas herramientas epistémicas que puedan, digamos, provocar cosas en la reflexión o provocar encuentros en la reflexión de sus propios ejes temáticos o sus propios proyectos de investigación. Pues ahí me quedaría, ya faltan 7 minutos. Muchísimas gracias, querido José Luis. Siempre es un gustazo escucharte, leerte. Gracias por este intercambio de ideas relacionadas con criterios de interpretación sobre derechos humanos desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también con todos esos temas que surgieron en base a las preguntas que se hicieron y a los comentarios. Estoy cierto y creo que coincidirán conmigo que con tu ponencia, con la riqueza del material que nos compartiste para esta sesión y por supuesto por las interesantes intervenciones de nuestras y nuestros estudiantes, se cumplió con la finalidad de este seminario, ¿sí? Que este ejercicio académico que tenemos cada mes sea de una gran riqueza, que abone en la formación de las y los estudiantes y que fortalezca además los conocimientos de las y los profesores que formamos parte del núcleo académico básico de este programa de posgrado. Nuevamente, muchas gracias y le doy el uso de la voz a Liliana Arcos por si quisiera hacer algún comentario final o algún anuncio para nuestra siguiente sesión. Muchas gracias, José Luis. Mil gracias, es un placer. Gracias, Giovanni. Muchas gracias. Pues nada, simplemente igual agradecer muchísimo a José Luis la generosidad de su tiempo, de compartir sus conocimientos
y sobre todo resaltar esto que tú tanto nos dijiste durante la sesión, ¿no? Que piensen en sus proyectos y que piensen que estos diálogos les ayuden a sus investigaciones a todas y todos nuestros estudiantes. Un placer verles a todas y todos. José Luis, un abrazo. Y nada, nos encontramos el próximo lunes 29 de abril. La sede encargada de la sesión será la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estaremos muy atentos del material que nos compartan para compartírselos y, como siempre, lleguemos a las sesiones ya con el material estudiado, leído, para que el diálogo sea siempre rico, ¿no? Entonces, pues un gusto saludarles, un abrazo y nos vemos la próxima. Estén muy bien, hasta luego.